Estamos al aire ya. Oye, estamos 18, 2 minutos, candidata constituyente. ¿Así no es, María Soledad? Sí, María Soledad Cisterna, candidata constituyente. María, aquí vamos a hablar de todo un poco. Vamos a ir pegándolo primero. Cuéntenos, casada, soltera. Yo soy casada ¿Ya? y tengo 3 hijos. Vivo hace 30 años en el distrito. Y si quieres que te cuente más... Expláyese, no tengo ningún problema. Soy abogada, cientista política. Tengo trayectoria de incidencia en políticas públicas, legislación a nivel nacional e internacional. Yo no provengo del mundo político, sino que del mundo de la investigación, de la academia, y decidí presentarme a constituyente porque creo que es un momento histórico importante y esa es la razón. Esta elección para mí no es trampolín político para nada, porque luego yo seguiré mi vida como ha sido siempre. Pero eso es lo que te puedo contar en directo. Estudié la educación pública de nuestro país, la básica, la media también, en un liceo fiscal. Y luego seguí la carrera que me gustaba, porque el valor que inspiraba mi vida desde niña era la justicia, los derechos. Entonces, por eso seguí derecho y me siento muy contenta porque me da muchas herramientas, muchos instrumentos para yo poder analizar, barajar distintas cosas, y lo mismo la ciencia política, que fue lo que estudié después. ¿Cuántos años? ¿Dónde estudió? ¿Te costó mucho? Porque, a ver, ¿hay alguna característica que puede contarle a usted que mejor, que la hace, podríamos decir, especial? Podríamos ocupar el nombre, ¿Ya? podríamos decir diferente. Diversa. Exacto, otro punto de vista. Cuéntenos. Bueno, yo soy una persona ciega, nací viendo, pero a los 14 años me di cuenta que algo raro pasaba porque en penumbras yo no distinguía nada. Y en esa ocasión me llevaron al doctor, al oftalmólogo, y me dijeron que tenía ceguera nocturna. Pero ya después, a los 18, yo notaba que tenía más dificultades, pero era como algo difícil de explicar, porque yo miraba y sentía que veía, pero igual me chocaba con las cosas. Bueno, finalmente a esa edad de 19 más o menos, me hicieron los exámenes y a esa edad me dijeron que tenía una enfermedad progresiva e incurable de la retina, que se caracterizaba porque se iban muriendo las células de la retina y por esa razón la visión se va haciendo tubular y luego se empieza a empañar, no funcionan las células, y esa es la razón por la cual en penumbra, y después empezó a pasarme con el sol, que no veía nada. Entonces, una situación compleja. Toda esa parte en que uno tiene baja visión, que no es ni vidente ni ciega por total, es una etapa muy complicada, porque a uno le cuesta asumir esa realidad y trata de disimularla como sea. ¿Ya? Yo creo que un poco incluyendo discriminación, uno mismo se autodiscrimina, y bueno, eso tiene muchos efectos negativos en el proceso, ¿no? Porque cuando le dan a uno el diagnóstico, no está de inmediato decirle, pero la vida no se acaba ahí. Es correcto. Hay una rehabilitación que implica usar un bastón, hay otros medios para poder leer, para poder hacer las distintas cosas que hace cualquier persona, leer libros, digitar documentos, etc. Pero eso no está dicho. O sea, en mi época, ojalá que haya cambiado, era diagnóstico, pena de muerte prácticamente, y hasta luego, nada que hacer, chao. Después descubrí, al conocer más personas ciegas, que existía un mundo que era esta rehabilitación, de saber cómo usar el bastón, orientación, movilidad. Y de pronto, claro, al principio no fue nada fácil, porque deprimirse era una consecuencia lógica del duelo por la pérdida, ¿no? Sí, pues estamos hablando de los 14 años más o menos. Eso me en la parte, cuando yo empecé a darme cuenta, pero en esa época no me dijeron realmente lo que iba a pasar. Ya. Eso me lo dijeron después, a los 19, cuando yo ya tenía una pérdida ostensible de la visión.
Entonces, creo que toda esa parte intermedia que les contaba era muy compleja porque, por ejemplo, yo no tomaba agua para no tener que preguntar dónde está el baño y perderme y no saber dónde quedaba. Y eso te ocasiona cálculos renales, pues. Entonces todo trae consecuencias. O si iba a un cóctel, no comía nada para no botar copa o canapés o cosas así. Entonces lo pasaba mal en esa época. Y si alguien me decía, oye, pero tú tienes un problema en la visión, parece como que tienes algo raro. Y yo decía, no, yo no tengo nada raro, yo te miro, te estoy viendo. Pero era la visión como mirar por el tubito de un lápiz. ¿Ya? Así empezó yo. Así empezó. Y un recuerdo que tengo patente que a veces en sueño está, era que cuando estaba en la universidad habían 2 clases en la semana, en primer año de la carrera, que uno salía a las 9 de la noche. Y yo salía y era la última en irme, porque yo no veía realmente los letreros de la locomoción, no veía, entonces se iban todos y yo tenía que esperar ya que pasara todo eso y llegara algo vacío y como acercarme a preguntar el recorrido. Y eso quedó muy marcado en mí. Pero Porque, María Soledad, por miedo, no sé, por algo propio que decía, oye, si nos falta decir, oye, ¿me puede ayudar? exacto. ¿O es el miedo que...? Lo que pasa es que yo creo que cuando uno nace con una cierta condición, que en mi caso era ver, cuesta mucho aceptar que no estás viendo. Entonces, el decir, ayúdame que no veo, Ya. es un tema psicológico, ayúdame cuando venga mi locomoción. Entonces prefería esperar nomás y pasar, como dicen, piola con el tema. Bueno, yo me habría ahorrado bastante todo eso si, creo yo, el oftalmólogo en su momento me hubiera dicho, mira, hay muchos sistemas, incluso las personas ciegas pueden digitar en un computador, pueden aprender el braille, pueden hacer muchas cosas y además ir a una psicoterapia que ayude a asumir ese duelo. Pero claro, el intertanto era negarse, no, esto no va a ser, esto no es posible. Y en esa parte se pasa mal. Yo creo que empecé a relajarme cuando me hice amiga del bastón. Ah, ya. Y dije, este va a ser mi amigo, no mi enemigo, no mi estigma, mi amigo, porque él me va a ayudar a que yo no me caiga, a orientarme un poco mejor, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo que ya la ceguera, increíble pero cierto, trajo la conformidad con el tiempo y la relajación y el aprender la vida desde otro punto de vista. O sea, hoy día ya con varios años de ceguera en el cuerpo, uno dice, tuve la oportunidad de conocer 2 partes, 2 formas de mirar la vida. Y en mi caso considero que es bonito porque yo me imagino la cordillera de los Andes, me la imagino con nieve, porque cuando yo era más joven, exacto, ahora me dicen que está a veces sin nieve en las puntas, el mar también me lo imagino, los lagos, esas cosas que uno no las puede tocar, porque uno como persona ciega tocando reconoce, pero las cosas así grandes, inmensas, el cielo, esas cosas me las dio la visión mientras la tuve. Volviendo un poco a argumentarnos. Sí, nos están saludando Ruth Pérez, saludos desde Payaco. Ah, hola Ruth. Daisy Castillo nos dice felicitaciones, tiene mucha fortaleza, un aporte para ser constituyente. Gracias. Piero de la Maggiora, Maggiora. Es como el espinache. Qué gran ejemplo de superación. Así que ahí gracias a todos los que están conectados y sigan viendo aquí la entrevista. Gracias. Gracias. Volvemos a tus peques. ¿Cuántos años tienen? Tienen 23, 25, 30. Si cerramos la ventana y la puerta, ¿quién se porta mejor y quién se porta más mal? Los 3 han tenido el portarse bien. ¿Te has dado cuenta? No es que, mira, en general se portan bien, si yo los comparo con otros niños, bueno, ya no son niños, pero yo siempre les digo. No, se van a hacer pequeños igual para la mamá. Claro, yo digo,
son bien, pero a veces me gustaría que fueran como más de cariñito así, porque Más cariñoso. a mí me gusta como mucho yo los llené de besos y abrazos en su infancia, así que ahora Que lo devuelvan, decís yo tú. quiero que me abracen y me den hartos besos. Recados, ya saben, ya recados chiquillos, se me pueden ahí apapachar a la mamá. Volvamos ahora, ¿por qué dice clarito nuestro hashtag? ¿Por qué tengo que estar por ti? Vámonos directamente a lo que es política, Directo constituyente. al grano. Tú, Directo al grano. exacto, primero, ¿tú crees que realmente esto es un beneficio, sabiendo los cambios que hay? ¿Por qué te cuento esto? Porque al final se ve que van los mismos de siempre. Bueno, eso es lo que se ve en la tele, ¿Ya? donde se lleva los mismos de siempre. Esa es la tele, o algunos medios escritos más conocidos que siempre reflejan lo mismo. Lo digo con responsabilidad, la encuesta Academ consideró a los típicos rostros, pero no a aquellos que teniendo currículum no somos los que salimos cotidianamente en la televisión ni en los medios escritos más famosos. Eso me molestó en demasía, la verdad, porque en mi caso, no por nada, sino para que los auditores y auditoras sepan, yo soy Premio Nacional de Derechos Humanos del año 1900, ay, me confundí ahora, el 2014, y también soy Premio Elena Cafarena en la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, tengo una trayectoria nacional, internacional en Naciones Unidas, pero eso no es noticia. Cuando uno no se dedica al tema de la política, no eres noticia. Y eso que uno trabaja mucho, hace muchas cosas buenas por los demás, incidencia en políticas públicas, en legislación, pero eso está invisible, totalmente invisibilizado de pronto por un cierto sentido que se le da al periodismo, más de espectáculo, más de sensacionalismo en otras cosas. Y bueno, yo soy muy feliz porque decidí direccionar mi campaña hacia los medios comunales, ¿ya? Porque yo creo que los medios comunales llegan a los ciudadanos y ciudadanas del territorio. Y eso yo creo que me ha dado mucha satisfacción y no haciéndolo con presupuestos que son impagables para alguien independiente como yo. Yo no recibo aporte de partido político ninguno, porque no voy por partido político, y no me quejo. ¿Por qué no me quejo? Porque soy feliz de ser independiente, porque la vida la he construido así. No la he construido desde las fortunas personales, ni de los institutos personales, nada de eso. Me he construido sola, con mi educación, por supuesto mis papás, que me acompañaron mientras estaban vivos, y bueno, fui construyendo este camino a base de sacarme la mugre estudiando, porque el único capital que yo sabía que tenía era ser estudiosa. Nací estudiosa y aplicada. Entonces me saqué un 7 cuando di el examen de grado en Derecho. Y de ahí para adelante mi historia es haber sido estudiosa en los temas, por ejemplo, crucé lo que era tener discapacidad y ser abogada, y llegué a la conclusión que yo no me iba a dedicar a todos los temas de todos los abogados, porque había hartos colegas que se dedican a esos temas, que yo me iba a dedicar a estudiar los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y por eso comencé, por supuesto, en primer lugar, con los derechos de las personas con discapacidad. Estudié, escribí, hice conferencias y me empecé a hacer muy conocida en el ámbito, y eso me transformó en una experta a nivel regional de América Latina y luego internacional en Naciones Unidas. Y luego seguí con las personas mayores, por ejemplo, el estudio de las personas mayores, sus derechos, las dificultades, los niños, niñas, adolescentes, y siempre cruzando con la perspectiva de género, o sea, las mujeres y las niñas. Entonces, por eso tengo mucha experiencia, he hecho clases en la universidad, tanto en pregrado, en posgrado, en temas que tienen que ver con dignidad, con igualdad, con no discriminación, con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces, por eso, y a eso me refería que en mi caso, y no quiero decir que todos los constituyentes deben ser abogados, pero en mi caso, una mujer ciega que es abogada me da muchos elementos de ¿Crees análisis. que
A ver, partiendo por ahí, dejemos solamente el título. Abogada, ¿tú crees que el constituyente tiene que ser gente realmente que sepa, entre comillas, algo? Porque, yo te hablaba de los políticos normales, porque sabemos, o por lo menos hay que explicarle a la gente, que la votación de los constituyentes es lo mismo que cuando vamos a votar para diputados. Entonces, de repente, a eso es lo que yo más o menos veo un poco, que este jueguito de la constituyente, o este juego de la constitución, que sabemos que tenemos que hacer los cambios, pero ¿por qué no apretamos al político que estaba ahora para hacer ese cambio? Bueno, eso ya es parte de un pasado. No, lógico, sí. Yo creo que la ciudadanía sí apretó a ¿Ya? los parlamentarios, pero ya cuando se había adquirido un cierto descrédito de ellos a nivel de la ciudadanía. Y por eso se genera este cambio que era impensable. Cuando yo estudié la Constitución, el profesor decía, esta es una Constitución prácticamente irreformable. Y lo decía con toda propiedad, profesor un constitucionalista famoso. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que la ciudadanía se hizo presente y lo dijo así como muy claramente. Y eso llevó al plebiscito que todos conocemos, el apruebo en 80%, convención constitucional. ¿Y qué significa convención constitucional? Porque acuérdense que la otra era convención mixta, o sea, la mitad que vengan de afuera y la mitad que sean de los políticos tradicionales. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿por qué, a qué voy yo? A que se supone, tú siendo mujer, Ajá. o tus padres, aunque tengan un voto en algún distrito, van a quedar. Entonces eso no pasa a ser directamente, a hacer lo que no esperábamos, que, a ver, ¿qué espera el chileno? ¿Qué esperamos nosotros? O la gente de pies, como se le dice, un voto y ese que salga. Cuando vemos que una lista, Claro. tú a lo mejor para competir con la otra lista te va a ser muy complicado. Entonces si vemos que esta lista, no sé, pues, RN, UDI, Partido Socialista, por poner ejemplo. Bueno, son los monstruos en la política, hay que reconocer que tienen un tema histórico, una forma de hacer política, que a la vez implica recursos frescos para una campaña. No hay que olvidarse, yo escuchaba antes cuando la gente decía, esto no se hizo para los independientes. Cuando yo fui conectada por una lista independiente, yo dije, esto me acomoda, porque yo, por partido político, yo sabía que puedo aportar a la nueva constitución, pero yo me iba a pasar por la militancia. Cuando se acercó la lista independiente, dije, esto se adecua más a mí, porque así como he hecho mi vida, no le rindo honores a nadie, porque la hago con argumentaciones, ¿ya? Porque es lo que yo pienso. Mi trabajo siempre ha estado vinculado con las personas con discapacidad, con mayores, con niños, etc. Entonces, yo creo que ellos, claro, nos obligaron a conseguir patrocinio A eso me independiente. refiero yo. O sea, eso fue una locura, porque fue algo que no se había informado a la ciudadanía y había que ser uno a uno, tratando de convencer que esto no lo comprometía en dinero, no lo comprometía políticamente, otros no tenían la clave única. O sea, eso fue un quebradero de cabeza. Después está el tema del financiamiento, que me siento súper orgullosa de decir de frente ahí a quienes están mirando que yo pedí un crédito en un banco. Y me costó un mundo, porque los bancos tampoco estaban informados de que se llama préstamo con mandato, que es para fines electorales. Reclamé en el CERVEL, reclamé por todos lados, llegué hasta la gerencia del banco, que finalmente me dijeron que sí, y me prestaron, pero me costó un mundo. Y luego unos que otros amigos que han aportado, y esa es mi campaña. Entonces, Correcto. me siento contenta, pero disculpa, para Sí. terminar. Ahora nos dieron un segundo para presentarnos en la franja. Eso es algo ridículo. Es que, Ya, es algo absurdo. Entonces, en esa lista independiente se ha estado diseñando, ver cómo cuajan los segundos para allá, segundos para acá, para lograr dar algo de información, porque un segundo no correcto, es que a información. eso voy yo, María Soledad. Se ve, después de todo esto, porque, lógico, la gente salió a las calles, salió a manifestarse con su rayita en el voto, dijo, vamos a una nueva constitución, que había que hacerla sí o sí. Sí. Pero cuando vemos que todos los partidos políticos que firmaron, o todos los
partidos que están, entre Sí, comillas, sí. haciendo mandato de Chile, te das cuenta que al final es lo mismo. Es decir, como dice la señora Juanita, ella no va, ¿te fijas? O tiene muchos pero sí todos los partidos políticos tienen su lista Claro. y tienen, en otras palabras, tienen todas las facilidades de que uno de ellos quiere. Exacto. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros al independiente realmente como tú, un independiente Sí. que diga, oye, yo soy independiente que tengamos una tendencia política, que se puede decir tendencia política porque a lo mejor yo voy al derecho social, a mí me gusta esto y en nuestras palabras, redes sociales o te hablan de derecha o de izquierda, que no debería ser. Se supone que estamos trabajando por un bien común. Claro, pues. Y como me siento tan feliz que a mí no me paga nadie, lo puedo decir directo también, que los temas que yo he trabajado en mi vida son temas que van de todo el colorido político, o sea, son sobre los coloridos políticos. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en discapacidad, si tú trabajas en personas mayores, me ha tocado mucho en esos sectores personas que me han dicho, mira, yo soy de tal lado, de tal otro, pero a nosotros la política tradicional nos ha olvidado y por eso queremos a alguien independiente. Aunque en nuestra vida pasada teníamos tal o cual lado, ahora queremos un independiente, alguien que no esté maleado, etcétera, etcétera. Esas son las opiniones que yo escucho todos los días en la calle. Imagínense, sin experiencia al principio, ¿no? Me iba a presentar candidata, alcanza a decir eso, no, de política yo no quiero nada, Así nada. está. Entonces tuve que invertir. Lo primero que digo, señora, señor, joven, soy independiente de partido político, y ahí las personas, ya, cuénteme. Y esa es la forma en que he tenido de llegar en las calles, en las ferias, en todos los lados donde he estado, es primero dándole a conocer que soy independiente y que mi vida no ha estado, no es que renuncié ayer a un partido y ahora me presento independiente, es otro mundo. Exacto, también. nosotros vemos ahora con pues por eso que es irrisorio, porque nosotros vemos, la gente quería, o por lo menos lo que se ve, quería bajar los diputados. Vino el partido, algunos partidos de izquierda dijeron, no nos presentamos, no se pudo hacer la votación. Vimos que por otro lado dijeron, oye, ¿sabes que hasta aquí nomás llegan, no tienen más años para poder seguir ejerciendo? Y vino un partido de derecha y dijo, oye, ¿por qué presentó un proyecto? ¿Por qué no seguimos 4 años más? Entonces es irrisorio, en nuestras palabras se ve como una burla a la gente, porque la gente pide cambio ya. Entonces cuando vemos lo que es la Constitución, lógico, hacer la nueva, pero sabemos, tú como abogado nos podrías decir, realmente, ¿cuándo vamos a ver los cambios de Constitución? ¿10 años más, como dice la estadística? Yo creo que hay cambio, porque para los auditores y auditoras es importante tener claro que el trabajo va a ser 2 años, ¿ya? 2 años en que hay que aplicarse, porque no es llegar y sentarse a redactar una constitución, ¿ya? Ahí hay que tener un panorama de muchas cosas, porque si bien es cierto, y ahí contesto directamente una pregunta que me hiciste, ¿tú crees que deben saber algo o un poco más? Aquí hay dos tendencias. Una que dice, no, es que el constituyente tiene que saber un tema, que lo sepa bien uno. Y otros que dicen, no, tiene que barajar varios temas. Yo creo que lo principal es que tiene que tener sintonía con el electorado, primero que todo, ¿ya? En ese sentido quiero decir que yo siento que la ceguera para mí hoy día es una fortaleza y no una debilidad, porque yo tengo una sintonía fina con lo que sienten los demás. ¿Por qué? Porque miro desde acá, desde el corazón, desde la mente, ¿no? Entonces eso yo lo considero que sí me hace fuerte como candidata, primero que todo. Pero además, en mi caso, que no quiero pontificar acá tampoco, ¿Ya? en mi caso, el ser abogada sí que me permite barajarme en una serie de temas, ¿no? Entonces, claro, la inclusión es un tema que yo lo he trabajado en profundidad, ¿cierto? Pero también sé mucho de medio ambiente. Y yo les puedo hablar muchas cosas de eso, o de profundización democrática, por ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos para profundizar en nuestra democracia y que la Constitución sea duradera? Ahora, tú me dices, ¿cuánto se demora en implementarse? Exacto, Depende. sabemos que vamos a trabajar 2 años, pero Pero después viene el plebiscito, que es bueno decirlo también, porque el plebiscito va a decir apruebo o rechazo. Si la gente vota rechazo, significa que sigue rigiendo la Constitución del Exacto. 80.
No, o sea, eso es Y esa así. es obligación, ¿eh? De acuerdo Es así. al firmante que hicieron los partidos políticos, El es acuerdo obligación. es así. Si la gente no va a votar rechazo, sigue rigiendo esta constitución actual. Entonces, el primer llamado es que voten ahora para que elijan a los constituyentes que realmente los convenzan y todo eso. Y luego, cuando haya que votar el apruebo de esa constitución. Correcto, pero María Soledad, ¿y si no nos gusta realmente lo que están colocando? Bueno, ahí tienen que sopesar. Si a eso me refiero. ¿Cuál de las dos listas? Lo que sí, que dejar en claro que es obligación después, no es como ahora que para esto, o en este caso cuando hay diputados, concejales, votan menos del 50% del electorado. Claro. Para la nueva constitución tiene que ir el 100% de todo eso, por lo menos eso es lo que sale. Exacto. En el acuerdo que se firmó años, en este caso meses atrás. ¿Algo que contarnos? Sí, antes de continuar vamos a saludar a Marcela Benavides Muñoz, que manda saludos. Margarita López también envía saludos, dice gran candidata constituyente Distrito 12. Bueno, Marcela... Benavides. Sí, ¿Eso? Marcela Benavides manda muchos saludos. Esmeralda Carvajal, gran enseñanza y ejemplo de que no hay que tener una discapacidad, no hay que darse nunca por vencido. Marcela San Martín Rojas nos dice saludos a todos, muy interesante la entrevista, es un gran aporte para la elaboración de una nueva constitución. Después nos dice Piero, estamos otra vez con Piero de la Maggiore. Me gusta porque se suena italiano como mi apellido. Ya, tiro el apellido de ella. Mi apellido es italiano. ¿A qué se refiere con profundizar la democracia? Él nos pregunta. Profundizar la democracia significa que ésta sea plenamente inclusiva y participativa. Eso tiene mecanismo, porque hoy día nosotros tenemos una tradicional democracia representativa, ¿ya? Entonces eso significa que nosotros vamos, votamos y hasta ahí llega más o menos nuestra participación política. Pero hay otros mecanismos, por ejemplo, esto mismo del plebiscito no es solamente para reformar la Constitución, hay otros países que lo contemplan para otra serie de situaciones, o las consultas, ¿ya? Que se consulten las personas sobre ciertos temas, los referéndums, también las iniciativas populares ciudadanas, o iniciativas de ley, digamos, ciudadana, que un grupo de ciudadanos va y presenta en el Parlamento, nos gustaría una ley sobre tal tema. Entonces, hay mecanismos. En segundo lugar, considero la regla del buen trato en el servicio público. No igualdad de trato, porque puede ser la igualdad en el maltrato. El buen trato en el servicio público, donde las personas tengan derecho a poder reclamar cuando no reciben un buen servicio. Y también, y no quiero irme mucho en tecnicismo, pero... Sí. Perdón, Marisol, cuando hablaste de reclamar, yo creo que sí. Hay ahora un beneficio en los CEFAM, pero la idea, o en los hospitales, pero la idea es que sea externo. Porque si nosotros llegamos a reclamar y está la misma funcionaria, amiga de la funcionaria o del funcionario que se porta mal, oye, ¿cómo reclamo? No puede ser juez y parte. Exacto, entonces está bien lo que está tu postura, que si realmente necesitamos que alguien, entre comillas, nos defienda, que diga, oye, si lo está haciendo mal, si realmente la funcionaria en donde sea cualquier funcionario público, donde sea, municipal, lo está haciendo mal, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Sigue ahí mismo? Claro, pues de eso se trata. Entonces, hoy día hay una sociedad pujante, ¿no? Por tener más esferas de participación, más esferas de inclusión, porque en inclusión podemos hablar de una serie de exclusiones que se producen a un montón de personas. Y si me voy a algo más técnico, la regulación de las facultades del presidente de la República y el Congreso Nacional, ¿ya? Nosotros, y esto no lo invento yo, sino que lo dice la teoría política, tenemos un sistema que se llama hiperpresidencial, donde el presidente tiene muchas facultades y el Congreso, que tiene otras facultades, podrían equipararse. Pero pienso yo que eso va a pasar también por reformar varias cosas del Congreso, porque no vamos a decir que aquí es que es el presidente y un Congreso tan bueno que debería equilibrarse. Yo creo que las dos estructuras tienen que mejorarse ostensiblemente de tal manera que se aplique un sistema que se llama de frenos y contrapesos del poder político, que es entre el Ejecutivo y el Legislativo. Correcto, perdón. Pero ahí también tendríamos que cambiar antes, yo creo que en la misma Constitución, a calidad que los políticos salgan por votación. No pueden haber políticos con menos del, no sé, por el 1%,
diciéndose, levantando la mano, como que ellos representan al pueblo cuando nadie lo ha elegido. Es lo mismo que los concejales, algunos concejales, 1000 votos, 1800 votos, y se hablan cuando aquí mismo en la comuna, Sí, te fijas, tenemos, sí, entonces con y se creen representantes, no, los amigos votaron. claro. Entonces, Claro, eso, tu postura yo no la encuentro lógica. ¿Por qué? Porque tiene que haber una representación, pero realmente de los que votan. Es decir, una representación, decir, oye, este es mi voto y este candidato quiero que va. exactamente. No que se vaya por una lista y no una ponderación de que me llevo los dos primeros, el dos primeros arrastra el del último, si la otra lista tiene menos. No. Claro, y resulta que en el otro uno sacó más, pero como este sacó tanto, arrastró al Exacto. otro y subió. Entonces, Y eso significa... ¿cómo hablamos de democracia? Democracia en solamente en elegir nuestros parlamentarios. Claro, claro. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que arreglar la Constitución. Ahora, como hablamos Distrito 12, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué aporte usted como candidata? Usted ya estamos adentro. sí. ¿Dónde vamos? Me dijo inclusión. ¿Qué más? Vería el asunto, no sé, pues de pensión, vería la pensión de agua, que tenemos problemas de agua, ¿qué más podríamos...? Bueno, la Constitución tiene dos partes. Una que es la parte que se llama dogmática, de principios, de valores, que es sobre la que más se habla, ¿no? ¿Ya? Y la otra es la parte orgánica. Y el presidente de la República, el Congreso, cómo se forma la ley, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional. ¿Ah? Entonces, si se modifica la primera parte, la orgánica, la valórica, etc., también eso impacta la segunda parte, que es la parte orgánica de los organismos del Estado. Por ejemplo, que es la primera discusión que se plantea. La Constitución actual plantea un modelo de Estado subsidiario, pero que la verdad es que se ha aplicado también de una forma extrema en el caso chileno. Entonces, finalmente, la ciudadanía no quiere un sistema, sino que apreciamos que la gran mayoría quiere un Estado social, democrático, de derecho. ¿Qué significa esto? Que dentro de un parámetro jurídico, ese es el derecho, y ahí está la Constitución, la primera, que sea democrático, o sea, inclusión y participación de las personas, y social. Y aquí viene la diferencia. Esto no significa que las personas no vayan a poder hacer todos los emprendimientos que quieran, los que puedan, hacer todas las iniciativas, pero aquellos que no pueden desarrollarse por sí mismos, hay que darles un apoyo para que puedan salir adelante, satisfacer las necesidades de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. ¿Ya? Esa es la diferencia del Estado. No dejar que haya una regulación absoluta, total y completa del mercado. El mercado no se va a eliminar, eso se sabe, pero sí que se vaya en apoyo de aquellos que más lo necesitan para darles el respaldo y que ellos puedan desarrollar sus propios planes de vida. También esto implica profundización en los derechos, por ejemplo, en los derechos sociales, económicos y culturales. Siempre el ejemplo típico, yo he percibido que la mayoría de la gente el tema que más le preocupa es la salud, ¿ya? Y ahí la salud ya no puede ser garantizar solo el derecho a la salud y que será prestada por tales o cuales, sino que tiene que garantizarse salud de cobertura universal, oportuna y de calidad. Fíjese que esas tres palabras engloban una fortaleza y un cambio del modelo bastante importante, donde el centro no sea el lucro, sino que el derecho. ¿Ya? Ahí hay un cambio. ¿Cómo así con el lucro? Claro, porque el sistema chileno, en que convive lo público y lo privado, se hizo con la concepción de que el sistema privado iba a atender todo lo que era alta complejidad. Exacto, no alcanzar en lo... Así fue que fue concebido. Entonces el sistema privado iba a atender lo que el sistema público ya no alcanzaba a atender, y entonces la alta complejidad acá, en el privado. Pero luego eso se cambió y ya el sistema privado empezó a atender todo, y ahí empezó el desequilibrio, ¿no? Vemos que hay una diferencia alarmante, pero como hemos escuchado en algún, no sé, en televisión o algunos en reunión, y si pasamos a todos los políticos que se atienden en lo público,
¿No crees que cambiarían al tiro? Te por seguro Por que harían leyes por supuesto, todos lados. por ¿Por qué? Porque supuesto. entre comillas, vamos dando cuenta que a ellos no les toca. Por supuesto, y lo mismo en la educación. Hoy día ya no basta, ya el derecho a la educación y que se asegure la educación básica y media, pero tiene que ser inclusiva, no a base de segregación, pero si todos lo sabemos, que hay ciertos establecimientos que de pronto segregan a ciertos estudiantes por X condiciones, ya a mí que me ha tocado tanto ver tantos casos de segregación por discapacidad, por ejemplo, o por alguna necesidad individual, incluso niños que tengan alguna situación de déficit atencional, que no es una discapacidad, pero igual segregación. Entonces, la educación tiene que ser inclusiva porque si no es un mundo falso, irreal. Una escuela que no sea la receptora de todos los educandos, del sector, Sí, pero, supongamos, o sea, no es realmente una educación inclusiva pero y menos de calidad. perdón, cuando hablamos de inclusiva, esto no parte de la casa, Por no, supuesto, no parte de nuestros papás, porque ahora vemos por que no. supuesto que parte, pero ¿qué es lo que ocurre? Puede que parta de los padres, ¿Ya? etcétera, etcétera, pero los establecimientos muchas veces, bueno, también hay que reconocer, hay apoderados que también rechazan en las diversidades, sobre todo cuando dicen hay que tener un estándar de rendimiento altísimo. Me tocó llevar el caso de una niña que murió ahora hace poco, de 30 años, yo la conocí a los 16. Era totalmente excluida, teniendo otras 3 hermanas de alto rendimiento en el colegio. Ya una estudió medicina, otra periodismo, otra derecho. Y la con discapacidad era como que fuera de otro lado. A ella tenía un tratamiento totalmente distinto. Dentro del mismo colegio. Dentro del mismo colegio. Y eso significó, bueno, en esas épocas en que la conocí, fui, hablé con todos los directivos del colegio, etcétera, etcétera, para que ella pudiera terminar su educación. Estaba en tercero medio, pero se hacía insufrible. Se terminaron separando los padres también, porque él defendía que era su colegio donde había estudiado él, y ahí quería que se formara su hija, y la madre, por supuesto, que iba por la niña con discapacidad. Entonces fueron años de sufrimiento. La niña estudió después en la Universidad de Educación Diferencial y falleció de 30 años. ¿Ya? Eso para mí ha sido muy tremendo, la vida que tuvo que soportar ella a causa de la discriminación por tener una condición diferente, que era espina bífida. Eso era lo que ella tenía. Entonces por eso soy fuerte partidaria de la educación inclusiva, pero de calidad. Y no como me ha tocado a veces que gente dice, tengo una amiga, muy amiga, que me dice, tiene un jardín, y ella incluye a niños con discapacidad, pero dice, si no importa, si basta con que se sienten a escuchar y los papás quedan contentos. No es eso. No. Eso no es inclusivo, eso no es de calidad, perdónenme, pero no lo es. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender. Exacto, inclusive hacerlo igual que el otro, si esa es la idea. ¿Y cuál es el objetivo de la educación? Lograr el mayor potencial personal y social posible de cada uno. Exacto, hasta dónde llegamos. Es como se llama un traje a la medida de cada persona. Esa es la educación que queremos. Correcto. Entonces, una consulta, Cuéntenos. ya. Entonces, según todo lo que nos ha comentado en este momento, Sí. su visión es calidad y no gratuidad, o ambas. Bueno, la gratuidad, eso tiene que ser sí o sí, y no porque la Constitución además lo tenga que decir. Chile ha suscrito compromisos internacionales que obligan a la educación básica y media gratuita. Pero es que ahora una Constitución del siglo XXI no tiene que conformarse con que sea solo gratuita. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Nosotros ya tenemos conseguido esto, que la básica y la media es gratuita, pero la subida, el elevar al siglo XXI es que sea inclusiva y de calidad, porque el mundo está hecho en diversidad. Entonces, ¿qué sacamos con segregar y segregar niños? O no dar una educación de calidad, lo que recién comentaba con Hugo, que cada uno logre el máximo que pueda lograr, pero eso no se basa en una competencia con el de allá, el de más allá y el de más allá. Mi mamá era profesora, normalista, y sé que ella, con cursos de 45 niños, Esa se profe Mariana. esforzó siempre por darle educación, ella ya falleció,
Y yo recuerdo que ella me contaba, lo tengo súper grabado, tenían niños con discapacidad, escuela pública, 45 niños, y se esforzaban en hacer las pruebas que se fueran adaptadas cuando todavía no se hablaba en aquellos años de todo eso. Pero había como esa cosa interna, la vocación Es que de esa eso, yo creo que educación. eso está faltando en la Soledad. La vocación en todo ámbito, vocación en el servicio público, la vocación en los docentes, políticos, porque es lógico, yo quiero ayudar a la gente, llego allá y después me ayudo yo nomás. Claro. Entonces, eso yo creo que nos está faltando la vocación. No sé cómo llegar a la gente a decirle, llamarlo a eso, a realmente, oye, estudie por vocación, no estudie para ganar plata, eso es lógico que necesitamos dinero. Pero la idea es... Siempre es la vocación. yo creo que eso influye también, como digo, en esta misma nueva constitución, todas las personas que van, realmente recuerden que todos los constituyentes van a hacer un cambio mínimo por 40 años para este país. No estamos jugando aquí a un cambio radical por mínimo 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tú también me preguntaste, ¿y cuándo serán los cambios? Hay cambios que van a ser de inmediato, por supuesto, y otros que van a llevar más tiempo. ¿Por qué? Porque una constitución, que es la obra gruesa de la casa, busca un cambio estructural del asunto. ¿Ah? Entonces, al hacer un cambio estructural significa que las terminaciones, que son las leyes, los decretos con fuerza de ley, ya los decretos supremos, simples decretos, tienen que todos adaptarse a esta estructura nueva. Y eso va a llevar tiempo, si lo sabemos. No, por eso, porque eso vamos a cambiar, porque en una constitución usted puede decir esto es azul y tenemos que cambiar toda la ley para que diga esto, para llegar al azul. Por ejemplo, si en lo mismo que estamos hablando, yo creo que los cambios constitucionales que se vienen van a tener impacto en educación, en salud, en seguridad social, el derecho al trabajo, en distintos derechos. Y no quiero olvidar decir que es necesario reconocer derechos nuevos, porque Chile ocupa, y lo he dicho muchas veces, estamos en el lugar 43 del desarrollo humano del mundo, o sea, entre casi poco más de 200 países, Chile ocupa el lugar 43, que es un lugar bastante alto. Por lo mismo, hay que cumplir, como dice la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto?, que nos habla de todos estos temas: erradicación de la pobreza, erradicación del hambre, el empoderamiento de las mujeres, la educación inclusiva de calidad, etc. O sea, estamos acá conjugando elementos jurídicos de derechos y elementos de desarrollo. Por eso yo considero que un país como el nuestro tiene que reconocer el derecho al agua, que no está en la Constitución el reconocimiento del derecho al agua, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho al acceso a la cultura y al deporte, el derecho a la vivienda. Entonces, hay varias cosas todavía en que hay que entender con argumentos, ¿no? Correcto, cuando hablamos de derechos, nosotros, lógico, nos gustaría casi todo, entre comillas, que nos den. Pero cuando hablamos, te podría al tiro preguntar, más Estado o menos Estado. Con esa misma pregunta, porque nosotros, alguien tiene que hacer plata en este país. Entonces, cuando estamos hablando que en algunos lados, no, privaticemos, no, hagamos esto, otro, nos damos cuenta que para los derechos que necesitamos, porque se puede decir lo mismo en la vivienda, lo primero. Sí. La vivienda, la salud, la educación, que de ahí parte hacia arriba, alguien tiene que trabajar. Por más supuesto. Estado o menos Estado. Bueno, aquí es muy claro, nadie va a dejar de trabajar. Eso sería... No estamos hablando a nivel empresarial, sí, a los grandes poderes que hay. Lo que pasa es que hay mucha gente que el argumento, que me da lo mismo la nueva constitución, porque total, yo igual voy a tener que seguir trabajando. Yo también, tú también, y los que están al frente también. ¿Ya? Así es la vida. Todos trabajamos y por eso tenemos que tratar de hacerlo en algo que nos guste. Más o menos Estado. Cuando hablamos de Estado social, democrático, de derecho, no estamos hablando de economía centralmente planificada estilo ruso. Nada que ver eso. Estamos hablando de un país con un contexto cultural, donde, por ejemplo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, dan el 80% del trabajo de nuestro país. De la mayoría de los trabajadores de nuestro país trabajan en las pymes. O sea, el emprendimiento es algo que hay que respaldarlo. Muchos podemos ser emprendedores, cualquiera puede ser emprendedor, y requiere a lo mejor a veces un espaldarazo para lograr serlo. ¿Ya? Ahí se aplica el Estado, pero no para regular lo que no tenemos que hacer. No podemos mirar para allá, para acá, porque así ahí pasaríamos una dictadura. Igual que el otro día me preguntaron y lo encontré súper interesante: ¿propiedad privada o no a la propiedad privada? Todos nosotros aspiramos
por los que tenemos una casita propia, la gente que puede manejar, me habría encantado, o tener un auto. Esa es una propiedad privada totalmente legítima, que nadie tiene derecho a quitarle la casa a otro que se esforzó, que trabajó, que tiene su auto, sus cosas, su televisor, su familia. Bien, esa propiedad privada sí, pero cuando estamos hablando de transnacionales que depredan el medio ambiente, que contaminan, que son extractivas, ahí estamos hablando de otra cosa. Porque ahí estamos hablando de recursos que son de todos nosotros, de todos los chilenos. ¿Ya? Y esa es la diferencia. Pero María Soledad, pero esos son los tratados que firma el gobierno, estamos hablando de gobierno de izquierda y derecha. Con tomar la letra nacional son los mismos tratados que nos están metiendo, o en este caso que ingresan a todos los países. Bueno, pero afortunadamente, por ejemplo, el TTP, el ¿Ya? Tratado Transpacífico, no se ha firmado y espero que no se firme. ¿Y por qué es tan grave ese? Es grave. Acá el punto ahí que podríamos... Puedes tratarlo, ¿no? Ese es grave porque lo que hace es que si una transnacional viene acá y tiene conflictos con el Estado, esos conflictos se resuelven en un tercer Estado. Exacto. Eso es una pérdida total de soberanía frente a los recursos naturales, pero ni siquiera con otro Estado, sino que con una transnacional. Eso es un problema que no es que uno sea ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Ese está pasando por soberanía. Chilena o chileno, es soberanía. De eso estamos hablando. Exacto, no porque sean transnacionales, sean empresas... Entonces, a mi gusto, eso no, afuera, no puede. En cambio, el Escazú me parece un tratado súper potente que deberíamos ratificar porque nos habla de la justicia ambiental, de la información que necesitan las comunidades en relación a los proyectos con impacto ambiental. Yo siempre pongo el ejemplo extremo así para que todos se den cuenta. ¿A quién le va a gustar que el día de mañana somos tan desarrollados que queremos mucha energía que nos va a costar más barato? Entonces pongamos una planta nuclear aquí al lado. Yo por lo menos me opondría, pero al 100%, me da lo mismo, ¿ya? Porque eso nos daña. Imagínense lo que pasó en Fukushima, en Chernobyl. O sea, nosotros que somos los campeones de los terremotos y los temblores. Y de los condoritos, porque... Como en Chile. No. Nosotros tenemos que ocupar lo que es mar, aire. Claro. Podríamos hacerlo por ahí podemos sacar. Por supuesto. Volviendo a lo que es política Distrito 12, ¿tiene ya número? ¿Tiene ya letra? De si tengo que invitar a la gente y decir, oye, voten por esta letra, por este nombre. En el vote por mí. ¿Ya? ¿Por qué tengo que votar por ti? Vote porque soy independiente, de verdad. No me salí ayer de un partido para meter, no. Lo hago por un compromiso personal con mi país, al que quiero. Ya que creo que con todos mis años de vida, mi experiencia, yo puedo aportar con los temas porque los conozco, porque los he trabajado, porque soy capaz de desarrollar argumentos para convencer al otro y busco que los otros me den argumentos si me tratan de convencer a mí. Y eso es una técnica fundamental para que uno quiera hacer un proceso constitucional constructivo y que no sea tirarse por la cabeza los lápices, porque así no se construiría nada. Segundo, porque tengo la perspectiva de llegar con altura de mira a esa instancia, ¿no es cierto?, de convención constituyente. Les hablaba yo de la sintonía fina con las personas, de poder conversar, porque tengo pensado lo primero, pedir que en el reglamento se contemple la participación ciudadana de manera totalmente continua, que se regule, que esté escrito, porque yo me moriría de vergüenza de estar hablando con ustedes y que el día de mañana me encierro así en una cápsula a escribir algo. Eso no es presentable, por eso tienen que votar por mí. Para las mujeres y jóvenes es bueno votar por mujer, porque es necesaria la paridad. Entonces, bueno, yo siento que hay una gran diversidad en el distrito, vemos mujeres, todas muy valiosas. Yo creo haber contado en mí hoy día porque creo que yo soy valiosa y ojalá lo puedan así sopesar los demás. Pero, ¿ya? Perdón que te interrumpa, María Soledad, pero estamos dando, tú justo dijiste paridad, y eso me da lo que tú, casi a la mitad del programa te dije, paridad, ese es uno de los que hicimos acá, que a lo mejor cuando hablamos de paridad, estamos viendo que la mujer va a ir sí o sí. Entonces, ¿cómo llamamos al hombre, entre comillas, a votar por ti? Porque
de acuerdo al reglamento, dice que tienen que ir mujeres. Por eso te comentaba que aunque tengan un voto, entonces eso es irrisorio. Entonces, porque hay mujeres que se están sacando, como tú, se están sacando, entre comillas, como dirían buen chileno, están sacando la mugre por ese voto, por convencer a la gente que tú eres lo mejor que en este caso para estar en constituyente. Y hay mujeres que a lo mejor que en una lista, no, a lo mejor no acá en la Florida, pero en nuestra comuna que va a tener, no sé, pues 10 votos, por poner ejemplo, así medio irrisorio, pero va a tener 10 votos y a lo mejor el hombre que está al lado tiene todo el apoyo de ese distrito y por ser paridad le toca a la mujer. Señor, a usted le digo, al joven varón, infórmese de las candidatas y del mérito de la mujer, ¿ya? Yo considero que la meritocracia es bien importante en esto. Yo, en lo particular, no me siento en inferioridad de condiciones a ningún candidato varón. O sea, me la creo, pero 100%, que no tengo ninguna inferioridad a cualquier candidato varón que esté en este distrito. Así que infórmense de la persona y sí, la lista se llama Independientes por una nueva Constitución y como el servicio electoral de un número, porque aquí va a haber 9 listas, ¿ya? De esas 9 listas, 5 son de independientes. Yo estoy, si cuentan de la 1, 2, 3, 4, soy la 7, la ¿Ya? séptima lista. Voy en el primer lugar. ¿Alguna letra? Número 43. Ya. O sea, aunque voy en el primer lugar, pero se hizo un orden correlativo. Yo creo que por esa lista sería lista 7 de... Número 43. Si la persona llega, el voto, busca el 43, esa es. María Soledad Suceda. María Soledad, no puedo dejar de nombrar a la empresa que nos tiene adornado aquí, que se llama Mercedes.cl. ¿Ya? Toda la decoración va por ella, entonces tengo que nombrar el Sí, comercial está acá. bien, pues. ¿Te fijas? Ahora, le dejo la cámara ya terminada. Oye, primero, un agrado haber estado contigo, un agrado de haber estado con nosotros, más o menos de conocerte, Olguita. de poder mostrar a nuestros televidentes, a nuestra gente que nos sigue, a tus mismos partidarios, de decir por qué realmente tienen que votar por ti, por qué tú tienes que estar en la constituyente. Si ese es el punto, ¿por qué tú tienes que estar? Le dejo la cámara, todo Ahí suya está. y nos despedimos. Bueno, lo primero, ya lo dije, por una vida de esfuerzo, de dificultades, entonces siempre he dicho que de caminos pedregosos yo sé, los conozco. Y en nuestro distrito hay mucha gente que recorre caminos pedregosos con dificultades, etcétera, etcétera. Eso es una primera cosa. No vengo de la estratosfera aquí, sino que vivo en el distrito hace 30 años. Vean bien dónde viven los candidatos, porque no todos los que se presentan en este distrito viven en este distrito. O sea, yo lo voy a decir, no voy a dar nombre a nadie, porque yo hago fair play, no nombro a nadie, pero fíjense dónde han vivido esas personas. Yo 30 años acá, donde formé familia, mi hijo nacido, criado acá, ¿ya? Tercer lugar, como decía, esa sintonía entonces con ustedes, los electores y las electoras. Cuarto lugar, conocimiento por la trayectoria que tengo y capacidad de esfuerzo, porque a diferencia del cargo de alcalde, concejal, gobernador, que son cargos de poder político donde va a pasar dinero por ahí para distribuir en la comunidad, el cargo de constituyente es una tarea política, una tarea a la que hay que aplicarse, estudiar mucho y conversar con las personas. Como decía adelante, saber sacar argumentos y ver qué argumentos hay por los otros lados. Y en eso tengo mucha experiencia. La ley de voto asistido, esta reforma constitucional que hubo ahora, en que se logró dar vuelta ahí, que era que iba a haber en las listas de partidos políticos cupos para personas con discapacidad del 5%. Eso se iba por el desagüe. Me pidieron que lo alegara, lo alegué con toda pasión, por eso hay que hacer cosas que a uno le apasionan, con toda pasión, y al final dejaron el 5% y que existiera la cuota. Por eso estoy feliz de ver a candidatos con discapacidad en todo Chile. ¿Ya? En lo internacional, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí yo participé, el artículo de acceso a la justicia, de mi autoría, y varias otras cosas, pero ese me identifica mucho.
y estoy participando internacionalmente también para la elaboración de una constitución sobre personas una convención sobre personas mayores. Así que, bueno, esas son por decir algunas cositas ahí, pero muchas más. Me he esforzado mucho, por ejemplo, por traducir a material audiovisual ¿Ya? temas jurídicos, porque creo que a veces lo jurídico es ladrillo. Entonces yo hice una campaña que se llama Del buen trato hacia niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que en algunas partes no son tan bien tratados como debieran. Ahora hice una de accesibilidad universal. Y la última, que es por un servicio policial inclusivo de calidad. Y eso está en un video que espero desde la próxima semana empezar a promover. Oye, eso, justo mira, terminando ya casi, páginas donde te pueden seguir, también si quieren hacer aporte monetario, me parece que el CERVEL también pueden aportar monetariamente. Los que quieran pueden aportar monetariamente, lo admite el CERVEL, ahí hay que seguir un instructivo que hace el CERVEL y en mis redes sociales también está explicado. Mi nombre es María Soledad Cisternas Reyes, me dicen, es que es muy largo, no diga el Reyes, pero mi mamá no la puedo dejar afuera, así que voy a decir el Reyes. O sacamos el Soledad, no le gustó tampoco, ya le pillé. Es que soy tan identificada con María Soledad, como tan mío. Entonces lo que quiero decir es que mis redes sociales, estoy en Instagram, ¿ya? Que lo hizo mi hijo, Instagram, Twitter, Facebook, página web. Claro. En esas 4, pero el solo googlear mi nombre les va a salir lo que he hecho muchos años hacia atrás. No, así que van a ver que no soy improvisada de este segundo. Vengo con mucha cosa detrás de trabajo. Un segundo antes de irnos. ¿Algo que comentar? Los saludos terminando con los saludos, sí, claro. Nombres, para que bueno, Margarita López, Marcela Benavides, que nos comentó muchos temas ahí para ver y comentar después. Y claro, Margarita López, hay un tema que ahí es súper importante y yo también concuerdo con ella, con la educación de lengua de señas y braille. Yo concuerdo absolutamente. Úrsula Jiménez. Total. Margarita López nuevamente, Marcela Benavides estuvo con nosotros, Janet Cofré, Piero, Marcela San Martín, Esmeralda, Margarita López ya la nombramos, Daisy, si se me pierde alguno chiquillo por favor, y Ruth Pérez. Así que agradecer a nuestra gente que nos está viendo. Gracias. Agradecerte a ti, un agrado de tenerte aquí en nuestra pequeña sala. Muy amable. Nos veremos en otro punto de la comuna. ¿Algo más que contarnos antes de despedirnos? O sea, yo creo que es importante dar las desconfianzas. Quiero decirle a todos que nunca he sido condenada por delito ni estoy formalizada por ningún delito. Así que mis antecedentes son intachables. Sí, porque algunos nos estamos tirando y teníamos así un prontuario, pero ya no. Ese es para otro día. ¿Por qué tengo que estar por ti? Nos despedimos desde acá en nuestra sala. Gracias. Gracias. Nos Muchas veremos gracias. el próximo jueves, 18 horas, 18:05 de repente, porque Hugo Estrella de repente se pasa. Así. Gracias. Gracias a ti. Olita, gracias. Gracias.